El amor de Cristo cura, restaura, nos da fuerzas para entender todo. Pero el que no lo tiene, explota, hiere con sus palabras, con sus miradas, con sus acciones. En esta mañana vamos a tener una enseñanza que la he titulado Bases o Fundamentos que todo creyente necesita. Vamos a abrir la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, si hay en vosotros alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y conmiseraciones. Leamos el 2 también. Cumplid mi gozo en que penséis lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa. Por hoy vamos a desglosar el versículo 1. Y recuerden, el título es Bases o Fundamentos que todo creyente necesita. Hoy vamos a mirar cuatro bases. Esta carta, vamos ahora primero. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la vida, la fuerza, la salud espiritual y física. Te damos gracias por este bello universo, esta bella creación. Te damos gracias por tu presencia en la creación y en nuestras vidas. Te damos gracias por todo lo que a diario haces y por las cosas que permite para moldearnos, para enseñarnos, para que podamos reflexionar, poder mirar qué clase de relación tenemos contigo, Señor, qué tanta confianza hemos depositado en ti y qué medida de fe hemos alcanzado hasta este momento. ¿Qué conocimiento tenemos de ti, de tu Hijo amado Cristo Jesús y el Espíritu Santo a quien tu Hijo envió? A veces para aprender a amar a los demás, entender a los demás y comprendernos nosotros mismos, Señor. Gracias por tu iglesia en todo el mundo. Gracias porque hoy son miles de personas que se congregan a alabarte, a honrarte, a glorificar y a escuchar tu palabra. Te pido que los ayudes a todos. Tu palabra dice que tú nos conoces, sabes cuáles son los que somos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por lo que está haciendo en la iglesia. A través del Espíritu Santo, mi maestro, el maestro de la iglesia, el que nos guía a toda verdad, nos consuela, está gimiendo por nosotros. Espíritu Santo, te pido que tomes este lugar y te doy gracias por darme el privilegio de dar esta palabra y que permitas que mucha gente pueda conocerla, Señor. Gracias por esta congregación que amo tanto y gracias por estos hermanos esforzados, varones, hombres y mujeres que aman al Señor y se reúnen hoy. Anímalos, fortalécelos a través de esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta carta fue escrita al mismo tiempo que la carta de Efesios, desde la prisión de Roma. Algo muy importante que vamos a mirar en esta carta es que no vemos una crítica para los filipenses. Cuando usted abre cualquier carta del apóstol Pablo, Pedro, Juan, de por sí, en algunas desde el principio, se empieza a cuestionar, a criticar,
a exhortar sobre ciertas actitudes o comportamientos, tanto internos como externos de la iglesia. Tenemos el ejemplo de 1 Corintios capítulo 3. Si usted lee desde el principio, ya empieza a ver muchas cosas que cuestiona Pablo. Pero principalmente en el capítulo 3, donde dice que aún andaba la iglesia como hombres carnales. Pero cuando usted estudia la carta de Filipenses, la lee, ve la diferencia. No encuentra una crítica contra los filipenses, ya que la iglesia parecía que andaba muy bien y tenía una relación muy íntima en el espíritu con Pablo. Ahora, el apóstol visitó a los filipenses durante su segundo viaje misionero. Allí toma a Silas por compañero y visita a los Gálatas y las iglesias que había fundado durante su primer viaje misionero. Para entender esta introducción un poco mejor, sería bueno estudiar el capítulo 16 del versículo 11 al 40, o estudiar del capítulo 15 al capítulo 17. Tendría una gran información sobre esto. Pero quiero dar un detalle. En el capítulo 16 de Actos, encontramos que Pablo y Silas intentaron predicar en Frigia, pero el Espíritu Santo les prohibió. De aquí hay muchas ideas y algunos debates. ¿Por qué el Espíritu Santo le prohibió a estos hombres predicar el Evangelio allí? Una sería de que no era el tiempo de Dios todavía. No era el tiempo de establecer tal vez una iglesia allí. Y la importancia aquí es dejarse guiar en todo momento por el Espíritu Santo y poder entender su voz, sus advertencias. Pablo y Silas lo entendieron y no fueron. Eso es muy importante porque hoy en día muchos quieren servirle a Dios y aún queremos abrir obras y hacer muchas cosas sin contar con la dirección del Espíritu Santo. Y algo que tenemos que entender es que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, no está en persona con nosotros. Su presencia está en nuestras vidas. Pero Él dijo, yo me iré y os enviaré el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. Entonces el que administra la iglesia en estos tiempos, que dirige el cuerpo ministerial, el liderazgo y todos los planes para la iglesia, es el Espíritu Santo. Así que si tú oras al Padre e ignoras a Jesús, tu oración es incompleta. Si oras al Padre, incluyes al Hijo, pero ignoras al Espíritu Santo, tu oración es incompleta. Porque los tres tienen que ver con la función, el progreso, el desarrollo y el avance de la iglesia. Los tres tienen que ver contigo en tu ministerio. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y algo muy importante es entender que aquí no está parado un hombre. Ustedes lo ven. Pero empezando por mí, debo entender que aquí es el Espíritu Santo. El maestro de la iglesia y mi maestro. Ahora sí, empezamos este desarrollo. En el capítulo 1 nos presenta la filosofía de Pablo o su convicción
resumida en el capítulo 1, versículo 21. Leamos, ahí mismo atrasito. Capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era la filosofía de Pablo, digámoslo así, o era su convicción. Pablo sabía y entendía que el centro de su vida era Cristo. Y eso es lo que debemos de entender. El centro de la iglesia es Cristo. El centro de todo cristiano, de todo creyente, debe ser Cristo Jesús. En su corazón como creyente no puede ocupar primero el nombre o la identificación de su denominación o su iglesia independiente o congregación. No, el centro de la vida de la iglesia es Cristo Jesús y de tu vida es Cristo Jesús. Ahora, en el capítulo 2, que es el que vamos a comenzar a leer, a desarrollar el versículo 21, el versículo 1, nos presenta las normas para el vivir cristiano, que también se resumen, mi hermano e iglesia, en conocer la mente de Cristo y el pensar de Él. Algo que debe estar en nosotros. O sea, la importancia en la vida cristiana en cuestión de Cristo es usted conocer la mente de Él. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como piensa Cristo. Mire, en el versículo 2 de Filipenses capítulo 2 dice, cumplí mi gozo en que penséis lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso piensa también Cristo en nosotros. Ese era el pensamiento también de Pablo. Así debe ser el pensamiento de la iglesia. Entonces, eso es un deber que debe estar en nosotros, pensar como Cristo. Ya que hay personas que dicen, soy de Cristo, fui a Cristo, pertenezco a Cristo. Pues otras lo hacen es pertenezco a tal iglesia. Pero muchas de esas personas solo quieren imitar a Cristo, imitar sus enseñanzas y su modelo de vida. Las hay en cantidad, no solamente en lo religioso, no solamente se reúnen en lugares religiosos, también se reúnen en iglesias cristianas. Hay muchas personas que usted la ve que quieren imitar a Cristo, parecer a Cristo, y llegan al punto de que dicen, soy el enviado, yo soy el Cristo. Y toman una posición donde desean que la iglesia les crea como el enviado o el Cristo. Y también creyentes y ministros, muchos quieren imitar las enseñanzas de Cristo. Parece que cumplieran todo, como que aplicaran bien la palabra a sus vidas. Pero cuando se trata del corazón, cuando se trata de su relación, cuando se trata de tener bases, de tener fundamentos bíblicos, vemos lo contrario. Se ve lo contrario. Y vemos alrededor del mundo cristiano y religioso a personas que imitan el modelo de vida de Cristo. Servicio, generosidad, bondad, amor,
compartir, suplir necesidades, visitar, hacer, o sea, presentar una vida de ética, de normas, imitando el modelo de vida de Cristo. Pero otra vez vuelvo a lo mismo. Pero cuando se trata de servir de corazón, de hacer las cosas de corazón, no es así. Y eso lo hay en el cristianismo religioso y en el cristianismo cristiano. Empecemos entonces con el versículo 1, que es el que vamos a mirar. Pablo comienza este tema con 4 bases o fundamentos que ya veía en los filipenses. Miremos el primero. Póngale cuidado a cada punto del texto. Dice, por tanto, si hay en vosotros alguna consolación en Cristo. Miremos esa parte, ese primer punto. Por tanto, si hay en vosotros alguna consolación en Cristo. Primero, ahí encontramos un sí, ¿no es cierto? Por tanto, sí. Ese sí no es un sí condicional, es un sí argumentativo. Ahora, cuando Pablo dice, si hay en vosotros alguna consolación en Cristo, Pablo sabía que sí la hay, que en Cristo hay consolación. Porque el pensamiento de Pablo siempre fue lógico. Entonces, por tanto, si hay en vosotros alguna consolación en Cristo, debemos buscar el consuelo que solo da Cristo, a través del Espíritu Santo, el cual es el consolador. El consolador. Cristo, en medio del dolor, la angustia, las pruebas, los momentos difíciles y conflictivos, puede ser de enfermedad como sea, escasez. Cristo te consuela, pero lo hace a través del Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Y recuerde, el Espíritu Santo permanece en ti. Tú eres templo de Él. No lo puedes ignorar. Porque entonces, si tú lo ignoras, ¿quién te va a consolar? Miremos Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Hoy en día se ignora mucho al Espíritu Santo. En los púlpitos y en el desarrollo de la iglesia, en su crecimiento y aún en nuestras oraciones. Pero mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, mas aquel consolador, mire, dice, mas aquel consolador. ¿Y quién es? El Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mire que ahí están los 3. Ignorar a cualquiera en nuestras acciones, en la toma de decisiones, no es completa tu relación con Cristo ni tu oración. Él permanece en nosotros. Entonces, a Él hay que buscarlo también. A Él hay que clamar. Aquí estoy, Espíritu Santo. Dame fuerzas. Permita que Cristo termine sobre mí. Permita que mi Padre Celestial
me fortalezca, me ayude, me guíe. Y no solo eso, en los momentos difíciles necesitamos nuevas fuerzas. Y esas nuevas fuerzas, dice la Escritura, en Isaías capítulo 40, versículo 31, puede leer los anteriores. Dice que Él da fuerzas al cansado. Y no solamente nos esfuerza. Y dice que las multiplica al que no las tiene. Es muy importante eso. Eso lo veía Pablo en los Filipenses. Y por eso Pablo amó mucho la iglesia de los Filipenses. Estudie y verá todo lo que la iglesia hizo por Pablo, que lo vamos a ver en otro mensaje. Segunda base. La primera es, por tanto, si hay en vosotros alguna consolación en Cristo. Ahora volvamos a donde estábamos, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Y dice, si algún refrigerio de amor, es la segunda base o el segundo fundamento que todo creyente necesita. Este refrigerio se refiere al alivio, descanso o algo fresco. Algo fresco. Implica que debemos buscar el amor de Cristo, que no se agota, ya que este amor tiene la capacidad de restaurar. Mire qué bonito esa parte. Si algún refrigerio de amor, ¿sabe usted que sentir el amor de Cristo es el mejor refrigerio? Es el mejor descanso. Es como consumir algo fresco. Es como el amor que un hijo puede encontrar en su mamá. Y el amor de Cristo es tan alto que tú no puedes ir fuera de él. Es tan profundo que no puede ir abajo de él. Es tan ancho que no puedes estar fuera de él. El amor de Cristo es una de las dimensiones más infinitas que pueda existir. Y ese es el amor que tú, iglesia y creyente, debe buscar. Debe buscar. Porque ese amor tiene no solamente la capacidad, sino que tiene la habilidad de sanar, de levantar, de restaurar. Y si tú miras la carta a los Filipenses, tú puedes ver cómo Dios fortalecía esta iglesia, cómo el Espíritu Santo obró en esa iglesia. Es algo muy especial. Y por eso, reitero, esta iglesia amaba mucho a Pablo. ¿Por qué? Porque tenía el verdadero amor de Cristo, que restaura las heridas, que quita el odio, el rencor, la indiferencia, el murmurar, el creernos mayores, el creernos más importantes, el creer que somos nosotros nomás. Él mata todas esas cosas. Cuando tú tienes el amor de Cristo, aprendemos a ser humildes, a ser mansos, a callar más bien ante las ofensas, lo que oyes contrario a lo que tú eres. Cuando te sientes humillado, despreciado, rechazado, o que lo que tú haces no vale nada, el amor de Cristo cura, restaura, nos da fuerzas para entender todo. Pero el que no lo tiene, explota.
hiere con sus palabras, con sus miradas, con sus acciones. Ahora, miremos la tercera base. Dice el versículo que estamos leyendo, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Mire esta, si alguna comunión del Espíritu. Todos los creyentes tenemos una participación real con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no estamos solos. Él nos guía, nos convence y nos une a la iglesia. ¿Por qué digo nos une a la iglesia si es que estamos unidos? No, porque la iglesia no necesita hablar de unidad cuando están juntos. Se necesita hablar de la unidad de la iglesia en espíritu cuando no están juntos. Eso es importante. Yo puedo estar acá, pero en el espíritu puedo amar mi iglesia, puedo amar a los hermanos, puedo orar por los hermanos, puedo interceder por ellos, puedo entender sus formas, sus caracteres, puedo reflexionar por lo que ellos son, puedo aprender de ellos. Mi oración llega a la presencia de Dios porque lo estoy haciendo en espíritu. No necesito estar cogido de la mano de la persona. Nos reunimos, sí, porque es nuestro deber. Pero aquí lo que está hablando de esa comunión en el Espíritu es en el Espíritu Santo. Juan capítulo 4, no me acuerdo el versículo en este momento, dice que Dios busca adoradores, ¿no es cierto? Y eso ya no lo enseñaron. Ah, gracias. Juan 4:24. Dios busca, dice, Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. No está hablando de que se reúnan para hacerlo. Qué importante. Ahora, todos nosotros debemos de tener una comunión con el Espíritu. Porque un día, desde el momento que usted creyó, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el momento que usted creyó, el Espíritu Santo ya mora en usted. Ya tú eres el templo de Él. No necesita revolcarse, saltar, danzar o brincar, o echar babasa como se hace en algunos lugares para recibirlo. La Efesios 1:13, léalo. Es un texto poco leído y poco enseñado y poco aceptado. Entonces, si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, no está solo. Él es el que nos guía. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué hace? Nos une en espíritu a la iglesia. Amén. ¿Cuántos le dicen un amén a Dios? Qué importante. Ahora, vamos a mirar la última. Voy a mirar si sí, hay mucho tiempo. Esta es más larga porque hay unas palabras en nuestra versión que tenemos que explicarla. Y porque recuerden, esto es sacado originalmente, estos mensajes, de la versión 1865. No viene ni tiene textos de otra versión.
Entonces leamos la cuarta base o fundamento que Pablo ya veía en los filipenses. Dice el resto del versículo, si algunas entrañas y conmiseraciones. Ahí vamos a llegar. Ahí paramos y vamos a enseñar algo sobre esas dos cosas. Porque en otras versiones habla es de compasión y misericordia. Hay diferentes formas de expresarlo. Pero voy a hacer esto. Si a usted como creyente le preguntaran, bueno, ¿y por qué en su versión dice de esa manera? Si algunas entrañas, ¿qué le diríamos? Hágase un examen en un instante. ¿Qué respuesta me haría si yo le preguntara? ¿Qué respuesta le haría si alguien le preguntara en la calle? Pues yo no tampoco tenía mucho que decir. Pero se estudia, hay que investigar, ¿qué pasa ahí? Entonces, vamos a mirar dos puntos antes de entrar a la aplicación. Las entrañas, en griego, literalmente eran las vísceras o el vientre. En la cultura judía y griega, las entrañas eran donde se sentía, oiga, las emociones más profundas. Esto implicaba lo que movía a una persona por dentro. Mire qué importante eso. Esa era la forma de los judíos o los griegos. Y por eso Pablo era judío. Y por eso Pablo entendía eso. Por eso Pablo vivía eso. Y por eso Pablo sentía tanto dolor verdadero del sufrimiento, no solamente de la gente sin Cristo, sino de las iglesias cuando habían problemas o dificultades, o cuando alguien se alejaba de su lado, o cuando alguien dejaba el camino de la fe. Creo que Pablo no hace como uno. ¡Oh, qué dolor en el corazón! Yo creo que Pablo se tocaba por aquí. Mira qué importante eso. Ahora, en resumidas palabras, es lo que se siente en lo profundo. Esto no es una lástima de lejos. O sea, porque tú puedes sentir el dolor por alguien desde lejos. O puedes decir, me duele la situación de tal hermano. ¿Qué situación la de la hermana? ¿Qué situación la del vecino? Pero es algo lejos, no es profundo, no es interno, no está en el corazón, mucho menos en el vientre. Porque a veces sentimos dolor de palabra. ¡Ay, qué pesado! Dios tenga misericordia de él. Nada más. Pero esto es un dolor que se siente profundo, no una lástima de lejos. Es cuando algo te duele en el estómago, en tu corazón, por alguien que sufre. Alguien dijo, cuando tú estás en los zapatos de los demás, cuando tú sientes de verdad el dolor de los demás, no dices nada, simplemente quiere ayudar, quiere aportar, quiere hablar con esa persona, quiere preguntar, no más. No dice, ay, yo quisiera ayudarlo, yo lo voy a ayudar, y proclaman para que sepan, no. Ahora, conmiseraciones
En otras partes de la Biblia nuestra dice miseraciones. Se refiere o es la forma de expresar la misericordia, compasión tierna. Eso es otra cosa. Se habla de sentir misericordia por alguien, pero la misericordia, la compasión por alguien debe ser algo tierno, algo de verdad, algo lleno del amor de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo. Algo que se vuelve tierno debido a lo que usted siente. Entonces mire esta aplicación que he unido. Estas dos formas. Las uní las dos. Entonces entrañas ese sentimiento tierno que conmueve. Miseraciones o conmiseración serían las acciones que salen de ese sentimiento. ¿Sí ve? Tremendo. Mi hermano, estas 4 bases las necesita todo creyente y la iglesia. Por tanto, por tanto, si hay en vosotros alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas o conmiseraciones, eso es importante. Ahora, lo que Pablo enseña en este versículo es, si en verdad, oiga, tienes algo de Cristo, demuéstrelo con estas 4 bases. Consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, entrañas y conmiseración. ¿Sabe que la iglesia ha perdido el verdadero amor? Por eso vivimos un evangelio que no se identifica de otros, que no es que lo hayan otros, sino que lo han pervertido. Muchas personas se han pervertido el evangelio verdadero. Y la iglesia sanaría eso totalmente cuando realmente conozcamos el verdadero amor de Cristo y entendamos verdaderamente estas 4 bases. Habría amor de Cristo en el hogar, amor de Cristo en el trabajo, amor de Cristo en la calle hacia los demás. Por eso es que vemos un evangelio que ya nadie quiere hablar con el habitante en la calle. Ya nadie quiere hablar ni con el vecino. Por eso es que casi nadie quiere evangelizar ni siquiera personalizadamente. Porque no hay estas 4 bases, estas 4 cosas importantes que Pablo veía en los filipenses. Y termino con esta conclusión. Pablo usa estas bases para decir que la unidad de la iglesia no es solo doctrina. A veces nos conmueve mucho en la casa cuando hay visitas, cuando sabemos que viene alguien y que nos va a dar un tema como algo complicado, difícil. Oh, doctrina, yo voy porque yo quiero aprender. Yo voy porque en la iglesia a la primera hora es enseñanza o me parece que es en la segunda. Yo voy. Pero mire, no es solo doctrina. Tiene que sentirse estas 4 cosas en nosotros.
Tiene que mostrarse esas 4 cosas. Tiene que cumplirse estas 4 cosas. Tiene que dolernos el dolor de otro y actuar. Y por eso el versículo 2 dice, cumplí mi gozo en que penséis lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo unánimes, teniendo una misma cosa. Amén. Dios les bendiga. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por enseñarnos estas 4 bases o fundamentos que debían de existir, de verse en nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria para ti, mi Maestro. Gracias por enseñarme, por hablarme, por hacerme reflexionar. Y espero que también permita que tu iglesia, a través de este mensaje, halle descanso, refrigerio, halle tu amor verdadero, halle la paz que solo tú puedes dar y sea sanando toda enfermedad espiritual y física a través de este mensaje. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén.